Hola amigos, bienvenidos a Podcast Doyo. Hoy tengo el gran honor de tener un sensei con una enorme trayectoria. Casi vendría a ser como un sensei con un contacto histórico, casi una historia de muchos años, muchas experiencias y aparte un sensei muy moderno, cosa que uno no pensaría con la introducción que acabo de hacer. Estoy hoy con el sensei Ángel Lemus, desde Estados Unidos. Este, un sensei que realmente ha aportado no solamente desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista de comunicación, con enorme cantidad de conocimiento a la comunidad del karate mundial. Sensei, muchas gracias por tenerlo aquí. Cómo no, es un placer. Gracias. Eh, Sensei, ya que está aquí, y no sé si cuántos conocen su historia, algunos como yo lo hemos seguido durante mucho tiempo. Cuéntenos cómo llegamos, cuándo empezó su camino y cómo llegamos al 2020. bueno, en primer lugar, quiero disculparme eh, antes de que cometa errores de gramática, porque yo nací en Cuba y mi primer idioma fue español. Entonces me mudé a los Estados Unidos y entonces el inglés tomó primer lugar. Y últimamente, en los últimos como 5 o 6 años, he estado practicando mi español mucho más con personas como Jorge y otros personajes de habla hispana. Así que, pero bueno, yo empecé, mi mamá me obligó a empezar el judo cuando yo tenía como los 11 o 12 años. Yo era un niño muy tímido y siempre los otros muchachos me asustaban mucho. Eh, yo tenía, mis pies eran grandes, yo no era un flaco, ¿ok? Entonces siempre como se burlaban de mí y muchos de los americanos eran muy flaquitos, con pelo rubio, ojos azules y yo era un latino que le gustaba mucho el lechón asado y eso. Entonces, cuando entré en el judo, todo lo que yo pensaba que era algo negativo de mí, como se volvió, y de momento el centro de gravedad mío, que era muy bajo, eh, los pies y las piernas mías que eran grandes, de momento se volvieron en algo muy positivo, porque los muchachos no me podían tumbar y yo hacía la shibarai sin problema. Y eso fue como que me di cuenta que aquí es algo que yo puedo hacer mucho más fácil y es algo positivo y como me empezó a dar más confianza. Yo practiqué el judo desde los 12 años como hasta a los 17 años de edad, que entonces estaba practicando judo en un centro de ejercicio, de deportes, entonces empezaron una clase de karate. Entonces me metí en la clase y estaba haciendo el judo y el karate a la misma vez. ¿Se Entonces complementan? yo empecé en el karate de Peter Urban, que era el maestro de Nueva York, que un poquito medio loco, pero bueno, eh, fue mi primer estilo. Lo practiqué desde los 1977 por ahí hasta 1983, que entonces me salí de ese estilo y me metí en el Shorin Ryu de Seibukan. Mi maestro es Tim Rogers, y todavía sigue siendo como mi maestro principal. Ujú. Yo sigo haciendo el Seibukan, que es básicamente un estilo de Shotoku Kian de Okinawa. Que es el Shorin Ryu, ok. Y el sensei Peter Orban hacía una forma de Goju Ryu, ¿no? Era una forma, él tiene una histórica muy interesante. Él fue como un marinero de la Marina de los Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, se estuvo en Japón y de alguna manera conoció a Yamaguchi. Entonces él aprendió el Goju de Japón, no el Goju de Okinawa. Entonces tuvieron problemas y él rompió con Yamaguchi, regresó a los Estados Unidos y ahí empezó a enseñar y se declaró un décimo dan Oh, y ok.
Ok. Y él entonces, pero tuvo muchas escuelas con muchos estudiantes y todavía es un grupo grande en esa área y mucha gente que sigue practicando el estilo. Muy bien. Y bueno, y después de Shorin Ryu, ¿cómo es hasta hoy sigue siendo Shorin Ryu? Bueno, yo siempre he mantenido el Shorin Ryu a través de todos los años, pero yo siempre como que eh, siempre me gusta ver qué es lo que está pasando allí, qué es lo que está pasando acá. Y yo he practicado tantas cosas. Cuando estaba en la universidad había una clase de Shotokan de universitaria de un semestre, entonces tomé Shotokan. Tenía amigos que hacían Wing Chun y practiqué Wing Chun. Tenía un amigo que hacía Hung Gar Kung Fu y practiqué Hung Gar Kung Fu. Eh, tengo grados en Jiu-Jitsu, Aikido, no grados muy altos, pero cosas que practiqué. Ujú. Entonces, eso le da a uno un entendimiento de, de, de diferentes artes marciales. Eh, pero básicamente siempre he hecho karate seriamente, siempre he hecho el kobudo seriamente. Yo llevo haciendo kobudo desde que empecé con el Goju-Ryu, a los 17 años por ahí. He practicado Matayoshi Goju-Ryu, he practicado Shinken Taira Goju-Ryu, perdón, Kobudo. Ujú. Eh, También he practicado Yamani Ryu. Y los últimos años y medio me encontré con el grupo de Taika Oyata. eh, y que entonces estoy con ese grupo y me gusta mucho el Kobudo que hacen ellos. Ujú. Entonces ahora estoy estudiando ese estilo de Kobudo. ¿Y qué serían las armas tradicionales del Bo, el Tonfa, Sai, Nunchaku? El grupo de Oyata, cuando él vivía, él murió creo que en el 2012. Ujú. Era un grupo muy cerrado. Ellos no ponían nada en la web, hay muy pocas cosas. Ujú. Entonces, yo no sabía nada de lo que hacían ellos. Era un grupo cerrado y no había manera. Pero lo que me he dado cuenta que ellos tienen, el señor Taika tiene una historia muy interesante. Él estudió con un maestro que tenía como un linaje chino. Ajá. Entonces, el kobudo que ellos hacen es más chino de lo que se ve del kobudo, que es, yo diría, un poquito más moderno de lo que se ve hoy en día. Ujú. Entonces, las katas de ellos son diferentes. Por ejemplo, el Sakugawa no Kon, de Yamani, de Taira, de Matayoshi, es, eh, luce muy parecido. El Sakugawa no Kon, que ellos hacen es como que es como viene de otro planeta. Y es una kata muy más, más difícil, con movimientos mucho más técnicos. Entonces, eso yo lo veo muy interesante para mí, porque también el énfasis que ellos tienen es en el combate, de cómo usar las armas. Ok. Y a mí siempre yo he tenido, mi manera de ser es que yo quiero saber por qué yo hago estas cosas. Ujú. No solamente aprender muchas cartas, pero no saber cómo se usan. Eh, yo siempre he tenido como esa necesidad de buscar lo que es el bunkai y entender, eh, o sea, a, abajo de la superficie de lo que es la kata. Y Sí, hay mucho ahí abajo también. sí, eso lo puedo percibir porque incluso eh, mucho del material que usted presenta en la red siempre, muy difícilmente sea, en algunas pocas ocasiones lo he visto usted mostrar hacer una demostración técnica. Este es el kata, este es el movimiento, se hace un A, B, C, D, solo. Por lo general siempre atrás viene algo que dice, bueno, esta podría ser la aplicación, o incluso la información técnica que he visto en la red que usted ha puesto, ha publicado, siempre es desde un punto de vista funcional. Cómo pegar fuerte, por ejemplo, ¿no? Entonces los conceptos técnicos lo he visto pegando sobre guías telefónicas de 20 centímetros
de Sí, grosor y que la persona igual vuela hacia atrás, ¿no? sí. ¿Por Eso qué? le tengo que dar la gracia a mi maestro Tim Rogers. Ese hombre, él todavía vive, tiene como 75 años, pero todavía es una persona muy poderosa de carácter eh, pero él daba golpes tan duros que, o sea, antes de que te venga el golpe ya tú estabas con miedo de lo que venía. Eh, yo nunca había conocido a alguien que pueda dar un golpe con tanta penetración como él. Entonces, él siempre fue como un ejemplo para mí. Eh, y la cosa interesante es que hay mucha gente o maestros de karate que no son tan humildes, por ejemplo, y todos sabemos unos cuantos así. Una de las cosas del maestro mío que siempre me gustó, pero fue algo muy difícil de como aceptar, que él decía, tú tienes que ser mejor que yo. Mm, Y eso yo pensaba, ¿cómo yo voy a ser mejor que este hombre que es como un tanque de guerra? Pero cuando uno se encuentra a uno mismo y cuando uno empieza a encontrar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, entonces uno se entiende y uno puede empezar a como añadir más energía en esta área o quitar energía en una área que no te da valor. Entonces uno puede empezar a buscar cómo el carácter es personal de uno mismo. mm, Porque uno no puede ser una copia de tu maestro. A menos que miden la misma altura, pesan igualmente y son como idénticamente físicos, entonces es mucho más fácil. Pero de todas maneras, el carácter de una persona puede ser mucho más fuerte, mucho más valiente. Eh, eh, también viene el carácter y la personalidad de ujú, uno. es verdad. Pero Pero pienso que igualmente, es importante que porque nosotros creo que muchos tenemos hemos vivido lo mismo, de decir, ¿no? Uno ve al sensei como casi sobrehumano, ¿no? Casi sí, inalcanzable de todas maneras. Eh, pero también es una manera de lavarse las manos, pienso yo, ¿no? Digo, no, eso es sí, inalcanzable, entonces no intento alcanzarlo. Y en realidad es la responsabilidad del estudiante, ¿no? Del alumno, del discípulo, de darle con todo y llegar lo más lejos, porque si no, el karate va declinando, ¿no? Si usted es peor que su maestro, tiene un nivel inferior a su maestro, y su alumno tiene un nivel inferior al suyo, ¿en dónde terminamos, ¿no? Eh, es algo, es un elemento que hay que pensar, ¿no? Pero se hace, como usted decía, con mucha autosinceridad y con mucho trabajo, ¿no? sí. No es con ego la cosa, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si uno no trata de ser mejor que su maestro, entonces uno va a ser inferior. Y si tú empiezas a enseñar y eres un maestro, el sistema y la técnica y todo lo que tiene que ver con ese karate que uno hace, es como decir, es algo aguado, Mm, algo inferior. Y entonces imagínate, en vez de que el lineaje tenga una curva que va para arriba, es una curva que va para abajo. Entonces el maestro que es inferior tiene alumnos que son inferiores y esos alumnos van a ser maestros y van a tener alumnos. Entonces llega un punto que es como que se cae para abajo directamente. exactamente, completamente de acuerdo, Sensei. Eh, Cuente un poquito más, porque todavía no hemos llegado al 20, al 2020, al 2020. Eh, Bueno, sí, yo me mudé a Hawái en el 2008. Eh, yo sabía que Hawái tenía una historia interesante de tres puntos. La conexión de Hawái con Okinawa y con karate. Hawái en el 1900 llegó aquí el primer barco lleno de okinawenses, huyendo de la pobreza, estaban muertos de hambre allá,
Okinawa era un país empobrecido, controlado por la máquina imperial militar de Japón de esos tiempos, que ya sabemos por la historia lo que pasó desde los 1900, las guerras de Okinawa con China, Manchuria, Nankín y todos los horrores que hicieron hasta el final de la Segunda Guerra. Aquí vinieron muchos okinawenses y era como un lugar perfecto. El clima es muy parecido. El taro que se siembra aquí se pone como el arroz se siembra en agua. Entonces, los okinawenses sabían cómo hacer ese tipo de agricultura de Okinawa aquí y vinieron muchos okinawenses y trajeron karate y había mucha historia. Pero cuando yo me mudé aquí, yo conocía a una persona, Charles Gooding Sensei. Y Charles Gooding era una persona que lleva aquí muchos años y él tenía el Museo de Karate de Okinawa de Hawái. Entonces, conociéndolo a él, él me presentó a un grupo que se llama el Hawaii Karate Kenkyukai, que es como decir el grupo de karate de Hawái que se reúne y practican y se enseñan cosas de un intercambio así muy amigable, friendly. Entonces eso fue como una cosa fantástica porque entonces yo conocí a todos los maestros de aquí y entonces conocí a Nakata Sensei que estudió con Chibana, conocí a Bobby Lowe Sensei que era el número 1 bajo de Masoyama de Japón, del Kyokushinkai. Conocí a Nagaishi Sensei que era aquí una persona grande del Wadoryu, que era directamente estudiante de Otsuka. Y muchos otros maestros que uno nunca los ha conocido, porque la cultura de Hawái es así muy calladita, muy humilde, nunca han buscado cosas, y yo vi un karate aquí que no se había cambiado por décadas. Yo conozco aquí un maestro que se llama Alan Lee. Él practica en el mismo lugar y lleva ahí 60 años. Él tiene 75. Él practica donde su maestro enseñaba. El estilo de él es el Senbukan. Y él me contó que el hijo del fundador de Senbukan, cuando vino a Hawái hace años, el hijo de él le dijo a Alan, ustedes están haciendo las formas de la manera antigua. O sea, Hawái era así. Entonces eso fue como una cosa muy interesante. En todo lugar que uno va aquí, fíjate que aquí hay un festival cada año, un Chinanchu Festival, que es creado por el Centro Cultural de Okinawa de Hawái. Así que aquí, en los Estados Unidos, hay un grupo cultural de Okinawa que ellos se ven okinawenses, no japoneses. Ellos están manteniendo el idioma, el Hogen, la cultura, la historia. Es una cosa fantástica. Es como una mini Okinawa. Sí. Y vienen mucha gente de Okinawa aquí todos los años. El gobernador de Okinawa vino hace un par de años y vienen grupos de kobudo, de karate. O sea, es una cosa muy interesante. Y también aquí en la Universidad de Hawái hay un departamento de estudios de la cultura de Okinawa. O sea que la conexión con Okinawa es también a nivel institucional, o sea... Sí. Entonces, a través de la conexión con Nakata Sensei, que fue estudiante directo de Chibana, yo todavía hacía el karate mío de Kian, pero yo, como no dejo ninguna oportunidad que pase, yo empecé a estudiar con él 2 o 3 días a la semana. Y entonces practiqué básicamente las 18 katas de Chibana. Entonces él también practicaba el kobudo de Shinken Taira. Aquí había otro sensei que el nombre de él no se me da ahora, pero él fue estudiante directo de Shinken Taira. Mucha gente interesante aquí. Entonces, seguía con mi Kian, seguía aprendiendo y compartiendo con el karate de Chibana, pero eso no quería decir que yo iba a cambiar de estilo. Simplemente es como decir,
tú tienes dos carros deportivos en el garaje y un día manejas el Mazda y el otro día manejas el Toyota. Y los aprecias los dos a la misma vez. O sea, uno no tiene que hacer una decisión por uno o el otro. Ujú. Eh, y seguía la cosa así, y en el año 2013 me encontré con un señor que yo no conocía, que era Hoshiyama Sensei, y hablando con él me enteré que él estaba practicando el Kojo Ryu, y yo siempre desde el 1999 o 98 que el autor Mark Bishop escribió el libro ese que tiene mucha historia de los estilos de Okinawa, y ahí fue cuando yo vi primero el nombre Kojo Ryu. Ujú. Y como yo no me iba a mudar a Okinawa y ellos no le enseñaban a americanos o a nadie, yo dije, bueno, eso nunca lo voy a aprender. Pero cuando vi que Hoshiyama Sensei lo estaba practicando, pues me hice amigo de él y pronto o temprano lo visité y empecé. Y ya llevo desde el 2013 practicando Kojo Ryu también. Bueno, ya que estamos en el tema, hay mil preguntas que le quiero hacer sobre lo que hemos hablado hasta el momento, ¿no? Pero ya que todo el tema, ¿podría explicar un poquito qué es el Koyu Ryu? ¿Qué lo diferencia del Shorin Ryu, del karate okinawense que conocemos? Y eso es una buenísima pregunta, porque, por ejemplo, yo soy bilingüe y tú también. Eh, pero no hay nada escrito que yo sepa en un libro de habla hispana que habla del Kojo Ryu y lo que es. Así que yo, nadie que habla español, que hace karate, siempre me dice la misma cosa. No, yo no sé lo que es eso. Ujú. O sea, de verdad es algo que no se conoce, pero en Okinawa ellos saben lo que es, pero lo que pasa es, mira, el Kojo Ryu en el 1392 fue cuando Okinawa se hizo, yo no sé la palabra en inglés, vassal, Ujú. uh, Sí, vasallos, ¿no? con el emperador de China. Mm. Entonces era como decir, vamos a oficialmente, cuando dos países se reconocen y yo pongo una embajada en la tuya y tú pones en la mía. Entonces en el 1392 el emperador mandó las famosas 36 familias que se quedaron viviendo en una área que se llama Kuninda o Kumemura, la aldea Kumemura, Kumemura Village en Okinawa. Entonces esas 36 familias eran como profesionales, contadores, historianos, gente para enseñar el idioma y cómo tratar las relaciones con todo el protocolo, ¿cómo se dice El protocolo? protocolo. Protocolo, ok, muy bien. Una de esas familias era Sai, o sea, C-A-I, Ujú. pronunciado en chino es Sai. Eh, Sai en Okinawa es Kugusuku o Koshiro. Ah. Y entonces en la pronunciación en japonés es Kojo. O Ah. sea, si yo te digo a ti Kugusuku, ¿quién va a hacer la conexión con Kojo? Es simplemente la pronunciación diferente entre los idiomas. Pero eh, no se sabe en la historia del Kojo eh, exactamente la primera generación de 1392, si había un sistema de artes marciales. Se creen que había algo, pero fue hasta el 1720, por ahí más o menos, que entonces empieza en escrito eh, la genealogía de todos los familiares de Kojo. Entonces, el estilo del Kojo fue algo como el Motobu Ryu, algo muy secreto que se le enseñaba adentro de la familia. Fíjate que tan secreto era que no fue hasta el 1955 que la familia de Kojo le enseñó la primera persona afuera de la familia. Así que por cientos de años ellos mantenieron ese estilo secreto. Eh, el estilo básicamente tiene tres catas de China, que es el tigre blanco, la grulla blanca y el dragón blanco. Las catas son muy diferentes de lo que se ve o sea, no es Pasai, no es Kusanku, no es Seisan, son completamente diferentes. Eh,
tiene movimientos que lucen un poquito más chino por aquí y por allá, pero la gran diferencia es que como ellos no tuvieron que, como decir, esconder su karate, como los otros maestros de los japoneses, porque ya estaba escondido. O Ujú. sea, era dentro de su casa. Ellos pudieron mantener las tradiciones, los enseñamientos, toda esa sabiduría de que era más como cómo usarlo en combate. Y el karate, cuando Funakoshi fue a Japón, y entonces se empezó con las universidades que estaban haciendo kendo y judo, y todas las artes que se convirtieron de jutsu a do. Entonces empezaron a hacer combates deportivos para ver quién era mejor. Entonces el Ippon y el Wazari y todo eso, que en realidad es muy diferente y muy lejos de lo que es un combate de vida y muerte. Ujú. Entonces el Goju-Ryu no sufrió nada del problema de la conversión al modernismo o la conversión a un karate japonés que, que tomó lo que Funakoshi le dio, lo que Mabuni le dio y cualquier otro, pero ellos tenían ya sus artes marciales de miles de años. Ujú. Y, o sea, yo no estoy diciendo nada malo de los japoneses, ellos eran fantásticos guerreros con su espada y tenían miles de años de su cosa. Ellos vieron el karate y dijeron, mira, nosotros tenemos jiu-jitsu, nosotros tenemos aikijitsu, nosotros lo único que nos interesa todas las patadas y los puños y los golpes, que nosotros no usamos eso. Entonces ellos vieron eso y lo añadieron, pero el problema es que cuando hicieron eso, entonces hacían las catas, pero sin saber lo que está pasando dentro de la cata. Entonces empezó el problema de la interpretación de la cata y lo que yo considero que es el fallo de lo que pasó en Japón al principio del siglo XX, que estaban haciendo muchas catas y muchas cosas, pero no entendían exactamente. El único Sí, que entendió fue el Otsuka, de eh, Wado Ryu. porque Otsuka, uno mira el karate de Otsuka y entonces él le metió su jiu-jitsu a muchas de las aplicaciones. Entonces, yo siempre he oído el Wado Ryu como un sistema que aunque sea tiene algo lógico de cómo se usa, que no se ve mucho como en el Shito Ryu o el Shotokan. Eh, bueno, esas son aguas minadas. Sí, sí, sí. Pero como yo he dicho anteriormente, me parece la pasada, que nosotros nos conocemos por internet de hace años y yo lo vengo siguiendo a usted eh, por las redes sociales, etcétera, hace años. Y, y en un momento usted publicó un kata de Koju Ryu, un video, una porción, y, y me llamó mucho la atención en algo que recién ahora estoy procesando. O sea, en aquel momento no lo entendí, recién ahora en estos últimos tiempos lo empiezo a entender. Y es que, y me voy a meter en aguas minadas también, es que Está bien. eh, a mí me da la impresión de que el espectro técnico en el cual hemos reducido el kata hasta ahora, ¿no? Uke, Tsuki, Keri, Sí, no alcanza para describir la realidad de un combate cuerpo a cuerpo. sí. Y lo que me pareció, por eso me parecía el kata que usted mostró de Koyu Ryu, parecía, lo podría haber hecho un marciano, no tenía nada que ver, nada, o sea, el aspecto técnico era completamente diferente. Y pienso que quizás es debido a que, a que intentan describir o concretizar en el kata un espectro técnico de movimientos mucho más amplio y menos codificado en el Keritsuki y Uke, no sé, ¿puede ser eso? Sí, no, lo estás viendo correctamente. Lo que pasa es que cuando uno practica algo con la meta de hacer combate de vida a muerte, es un diferente aspecto de pensar. Todas las técnicas son diferentes. Yo he tenido muchas conversaciones últimamente con mucha gente hablando de lo que es la diferencia del karate deportivo y el karate marcial. El karate deportivo
es de larga distancia. Mm. Es como ser un francotirador con una escopeta, con un telescopio. O sea, le metes un tiro de larga distancia y no tienes que ponerte cerca. No quiero decir que eso no requiere talento. Yo no quiero que ningún deportivo me meta a mí una patada porque son fantásticos en lo que hacen. Pero ellos están haciendo una cosa que es específica y, 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 y solamente tiene como ese aspecto de entrenamiento, de pensar, de moverse, de la distancia y cómo cubrir esa distancia. Porque lo que pasa con el karate deportivo, ¿qué es lo que pasa cada vez que los dos karatecas se ponen así? El referí suena el pito y hay que separarlos. El karate de verdad empieza donde el karate deportivo termina. El karate o cualquier arte marcial, no vamos a ni decir karate, cualquier arte marcial que viene con un aspecto de combate es siempre de distancia muy, muy corta. Entonces, el Kojo Ryu se funciona así. Y lo que pasa es que el aspecto de las técnicas, cuando uno practica de esa corta distancia, cambia totalmente. Y en vez de tener una o dos opciones, tienes 23 opciones. Porque donde en el karate de distancia, cuando tú haces lo que llamamos un chutanuke o un gedanbarai, el golpe que le estás dando es como al extremo del brazo o al extremo del pie. Entonces, en el karate de corta distancia, tú no le estás dando el golpe al brazo o al pie, le estás dando el golpe al cuerpo. O sea, a los puntos y los lugares que de verdad van a hacer un daño. Por eso es que se dice que el karate es solamente un puño y kenjutsu y todo eso, pero porque tiene que ser que si vas a hacer algo como un Iken Hisatsu, tienes que darle en algún lugar que de verdad lo vas a tumbar. No darle un golpecito al brazo, un bloqueo al pie, porque el tipo va a seguir dando vueltas y tratando de darte. El Kojo Ryu 100% se maneja de esa manera y mucho más con manos abiertas. Exactamente. Hay puños de ángulo, hay puños verticales, pero mucho de lo que es el nukite y el boshiken, que es con el dedo gordo, el nudillo del dedo gordo, de taisho, de palma abierta, y muchos golpes que están dirigidos a los puntos de acupresión de los meridianos del cuerpo. Una cosa interesante del Kojo, es uno de los maestros grandes del Kojo en los 1800. Él vivía en China. Él tenía una escuela de artes marciales en China, siendo nacido de Okinawa, aunque tenía un lineaje. Y eso era algo muy, muy raro, porque uno no podía ir a China y abrir una escuela. Todos hemos visto la película de Ip Man, que si tú tratas de abrir una escuela, todos los maestros te van a decir, ¿y quién tú eres? Tienes que fajarte con todos nosotros. Pero ellos pudieron lograr eso, porque tenían mucha influencia y mucho talento. Entonces, uno de los maestros del Kojo, que se llama Kaho Kojo, él quiso hacer como una contribución a su estilo y a su familia, y él creó 3 katas. Entonces, como él estaba involucrado en la cultura china y todo lo que es chino, él tomó el sistema del zodiaco chino, que es como decir el año de la rata o el año del buey, lo que sea, que hay 12 animales. Pero esos 12 animales también tienen un aspecto marcial que se ve en otras artes. Entonces, él tomó esos 12 animales con el aspecto de lo que se llama el chichen, que es como decir las horas largas del día marcial que se ve en China, que es en vez de 24 horas del día, son 12 tramos de 2 horas. Ah, ok. Entonces, cada tramo de 2 horas tiene un animal que está asociado con ese. Por ejemplo, la rata
está asociada entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana. Entonces lo que pasa es que el meridiano que está asociado con la rata es no sé cómo es, el gallbladder. Sí, ok, la vesícula, me parece que es en español. Entonces, la vesícula es un meridiano que va de aquí y baja por el cuerpo. Entonces, la posición de la rata tiene una posición con una mano aquí. Entonces, como un ejemplo es darle a un punto que está al frente de la oreja, que es el gallbladder número 3. Entonces, simplemente como una manera de empezar a enseñar el sistema este de los meridianos y todos los puntos y el Kyushu y todas estas cosas, él usó con mucha creatividad, imaginación, hizo 3 katas y entonces también tomó el sistema de como medio religioso de China y entonces como decir arriba, en el medio y abajo, es decir, el cielo, lo que es the heaven, ¿cómo se dice? El cielo. Bueno, entonces sky también es el cielo. Sí. ¿Cómo tú dirías heaven and sky en español? Ah, sí, le diría los cielos. No sé, la verdad que no sé, pero se refiere a un cielo espiritual, vendría a ser, ¿no? Sí, o sea, el área espiritual del cielo, entonces la área azul que se ve de la tierra, que es la atmósfera de nosotros, entonces el tercer nivel es la tierra, the earth. Entonces las katas se llaman Tenkan-ken, que es el puño celestial. Seguro. Entonces el Kukan-ken es el puño del cielo, del nivel mediano, y el Chikan-ken es el puño terrestrial de abajo. Entonces, simplemente para usar otro aspecto, para honorificar China y su cultura, pero fueron nombres interesantes y le dan un poquito de ese aspecto. Entonces, él tomó los 12 animales y cogió 4 animales y se lo voy a dar al Tenkan-ken, 4 animales al Kukan-ken y 3. Entonces, cuando uno practica esas katas, uno pasa por esos movimientos y simplemente es como para que uno pueda empezar a aprender esas posturas y esos movimientos. Entonces, si tú fueras a aprender la kata, o te gustaba o no te gusta y aprendes las posturas de animales, que uno lo puede ver en la web y uno lo puede ver en el libro de Mark Bishop y en otros lugares. Lo que pasa es que lo que le falta es qué es lo que pasa, qué es lo que uno hace, cuál es el movimiento, cuál es el bunkai, cuáles son los meridianos, cuáles son los puntos. Y ahí es donde de verdad empieza lo que yo digo es un aspecto de estudio muy duro y muy fuerte, porque aprender estas cosas es muy difícil. Yo traté de aprender todo esto de los puntos, los meridianos y todas estas cosas, y yo tengo libros ahí, pero es que es algo muy aburrido. Es como leer un libro de medicina. O sea, tienes que tomar mucho café o te duermes de aburrimiento. Y también aprendiendo esas cosas afuera de un contexto que uno lo practica diariamente, esas cosas no se quedan en el cerebro. Pero cuando tú haces una kata y te dicen, cuando llegas a este punto, estás haciendo esto, entonces aquí tienes oportunidades del meridiano el pulmón, el corazón, todos los puntos que existen. Entonces uno cada vez que pasa por ese punto de la kata, entonces tú ves en tu mente, este punto, este punto, este punto. Y es mucho más fácil de aprender estas cosas poquito a poco. Pero es increíblemente la cantidad de niveles y la profundidad que entonces cobra un kata, ¿no? Sí, y yo empecé a aprender estas cosas con el Kojoryu porque eso existía en el Kojoryu. O sea, no solamente que existía, es integral al Kojoryu porque ellos tienen esas 3 katas que son específicamente para empezar a enseñar esas cosas. Y también muchas de estas cosas existen en las otras 3 katas, que es como decir el currículo fundamental del Kojo, que era los 3 animales blancos, el tigre, la grulla y el dragón. Entonces yo poquito a poco llevo tiempo aprendiendo estas cosas y lo que yo me he dado cuenta es que con mucha resistencia que yo le di, porque era muy aburrido, pero
sin tener a alguien que te lo explique. Es muy difícil de uno como leer todos estos libros del Tim Mack y Bunka y hacer algo así que de verdad, porque es muy peligroso. Sí, ¿no? O sea, uno no debe de estar jugando con estas cosas. Y yo, mi maestro era fuerte y nos damos muchos golpes. Y yo siempre le he dado golpes a mis estudiantes con mucho amor, porque si uno no recibe, uno no entiende. Y con todo lo que yo estoy aprendiendo últimamente, yo me digo, ¿cómo yo no he matado a nadie o ponerlo en un hospital? Porque en realidad a uno le da miedo lo fácil que es hacer daño cuando uno tiene un poquito más de sabiduría. Imagínate, si de verdad sabes todo lo que es ese sistema, eres muy peligroso. Sí. Yo Eh, insto al oyente que busque en YouTube ese video en el que usted hace un kata de Goju-Ryu para que se den cuenta de la enorme diferencia. Porque una cuestión es que lo que uno diga, escuche aquí, ¿no? Pero cuando uno ve el espectro técnico, se da cuenta que ahí están pasando cosas que no tienen nada que ver con lo que normalmente pensamos cuando pensamos en karate, ¿no? Y ahora que usted me dice que todo esto, digo, tiene sentido que sea tan diferente, ¿no? fíjate que es de verdad que muchas de estas cosas, es como decir, como se dice en inglés, in front of your nose, al Mm, frente de tu nariz, lo tienes ahí y uno no lo ve. mm, Entonces, eh, cuando Hoshiyama Sensei me enseñó algo, yo decía, como yo aprendí una kata, entonces él me enseñaba Bunkai después. Pero como yo manejo, o sea, yo pierdo de dormir por la noche porque estoy mirando al techo y es como que la cabeza no para porque siempre pienso en estas cosas. Y yo pensando, este movimiento, ok, esto debe ser, este tipo viene aquí, después viene otro allá, son tres enemigos, o son dos. Y cuando él me enseñó una de las cosas de la kata, era con una persona. y, y yo tengo una buena imaginación y siempre he podido inventar cosas que más o menos funcionan, pero hay ciertas cosas que uno ve en kata y, y tratar de inventar un bunkai para algo, uno puede siempre inventar algo interesante que funcione, mm. pero eso no quiere decir que ese es el mejor o que ese es como decir lo que se debería de hacer, que usualmente es mucho mejor de lo que cualquier persona de nuestra generación moderna de hoy en día puede hacer de lo que ellos hacían hace cientos de años atrás. Entonces, lo que estoy diciendo es que es muy difícil de verdad entender la profundidad de muchos de estos movimientos sin alguien que te lo explique, aunque uno pueda inventar cosas. Lo que pasa es que yo siempre pienso y invento cosas, pero uno inventa algo basado en lo que ya tú sabes. Exactamente. O sea, si, yo he estudiado Aikido, yo he estudiado Judo, yo he estudiado Jiu-Jitsu. Yo puedo ver un movimiento de kata, entonces yo puedo decir, mira, si yo tomo un poquito de Aikido y aquí le pongo un poquito de Judo y le echo una salsa de Jiu-Jitsu aquí, hago como una cosa y puede funcionar. Pero lo que pasa es que eh, uno no sabe lo que no sabe. Exactamente. Uno no sabe lo que no Entonces, sabe. entonces, lo que pasa es que cuando uno ve lo que se supone que sea, es como decir, yo nunca en mi vida hubiera imaginado que era eso. Pero lo que pasa es que cuando ya tú sabes lo que es, ya no es, o sea, al principio es algo grande, pero después tú lo ves como, ok, muy bien, lo entiendo, perfecto, seguimos adelante. Eh, es como lo que yo le digo a muchos de mis estudiantes. O sea, si tú eres un mago y tú haces trucos de cartas, y tú dices, yo no puedo creer lo que ha hecho ese hombre, es increíble, eso es magia. ¿Cómo es que uno lo puede hacer? Pero cualquier persona lo puede hacer. Lo que pasa es que tienes que practicar y horas y fallar, pero uno puede llegar a ese nivel de sabiduría y de manejo de lo que sea la carta. Pero ya cuando tú sabes el truco, ya no es tan divertido. O sea, no es magia, es Exactamente. sudor y trabajo
y, y sufrir de lo que es entender estas cosas. Es Pero, verdad. pero es así mismo. Y por eso es lo que estamos hablando, de que si una persona te dice, tú tienes que ser mejor de tu maestro, tú pudieras ser mejor que tu maestro, pero no en la manera del maestro, en tu Ujú, manera. exactamente. Pero pudieras llegar a un lugar, pero es que, o sea, mucho trabajo Sensei, y mucho estudio. me encanta, es verdad, estoy completamente de acuerdo. Todavía no quiero dejar Okinawa. Sí. Eh, yo soy un seguidor de los libros de un escritor estadounidense que vive en Okinawa, Joe Swift, me imagino que Ujú, sabe a qué me refiero. Me encantan los libros de él. Y estaba viendo uno que escribió sobre Anko Itosu Sensei, que venía con unas fotos. Y me llamó la atención porque yo siempre fui de la opinión de que los japoneses, la transición de Okinawa a Japón fue un momento en la que, como hablamos, ¿no? Que quizás se perdió algo en esa transición. Y leyendo este libro sobre Anko Itosu Sensei, Joe Sensei propone algo más matizado y en las fotos que pone me llama muchísimo la atención, eh, porque parece que la pérdida en esa transición no fue decisión japonesa, sino más bien que fue decisión okinawense, de qué decir, qué es lo que llevamos, ¿no? Entre otras pone una foto de Yabu Kensu, que también estuvo, ¿no? En Hawái. en Hawái, sí. Pone Y en dos fotos. California. Sí, incluso tiene familia en Estados Unidos. Un hijo de él se mudó para Estados Unidos. Sí. Y bueno, y Motobu Choki Sensei también estuvo en Hawái. Pero las fotos que pone de Yabukensu podrían haber sido tomadas hoy. Ujú. O sea, ese carácter rectilíneo, un Yodanuki y un Gyakusuki con una posición extendida, un Senku Sudachi bien extendido, un Gyakusuki Chudan, parecía karate, parecía Shotokan de hoy. Sí. Eh, y yo pienso, eh, ¿esto es parte de la transformación que hizo Itosu Anko Sensei al karate? Porque siempre decimos, ¿es lo que llevó Funakoshi o es lo que Funakoshi recibió? eh, Haz una nota para hacerte un cuento de cuando Motobu vino a Hawái, que me lo hizo Charles Gooding, que es un cuento cómico. Sí. Entonces me estás preguntando de lo que pasó entre de Itosu a Funakoshi a Japón, Sí. de los movimientos. Eh, Nosotros vemos muchas cosas en los libros de Funakoshi. Mm, Eh, Personalmente, yo no creo que él era, como decir, el mejor artista marcial que Okinawa podía ofrecer, pero era una persona tímida, súper educada, mucho protocolo oficial porque era maestro de educación, y fue la persona perfecta para mandar a Japón. mm. Él podía entrar en cualquier lugar con emperadores o militares o sea, si mandaban Moto hubieran habido problemas. Pero si vemos los libros de Funakoshi, él está dando golpes y él habla un poquito de los Kyusho y habla de puntos y tiene un Nagewasa y tira, pero muy limitados. O sea, nunca vamos a saber Mm, lo que hacía Funakoshi. Pero sabemos ciertas cosas. La manera de Funakoshi de enseñar era que él se sentaba en una silla y los estudiantes hacían kata y a lo mejor él decía dos o tres cosas. Él no era un maestro del tipo antiguo, que estaba con los estudiantes tocándolo, dándole, o sea, metido en el medio de todo lo que es la enseñanza. Y a lo mejor también él, si él se hubiera quedado en Okinawa, a lo mejor él hubiera seguido de esa manera, porque ya la cultura de lo que era enseñar artes marciales en Okinawa había cambiado muchísimo, porque ya era una cosa más moderna y muy restringida de lo que era antiguamente, vamos a decir, al final de los 1800. Pero hay otra cosa también. Eh,
del aspecto de Itosu. Esto es algo que me contó a mí Nakata Sensei, que él se lo contó Chibana directamente. Cuando los japoneses empezaron a reclutar a los jóvenes de Okinawa y iban a Japón a su entrenamiento militar, eran fuertes, no eran gordos, estaban con músculos y podían correr y brincar, porque en Okinawa todo el mundo caminaba, y entonces la dieta de Okinawa sabemos que es muy buena porque viven hasta los 100 años. Entonces ellos miraban a estos muchachos y decían, ¿por qué? Entonces ellos miraban a los muchachos de Japón y eran flacos, con la piel blanca como fantasma, como se ve hoy, no tenían definición muscular, y veían a los okinawenses como eran como perfectos soldados. Entonces el gobierno de Japón empezó a hablar con las representaciones en Okinawa y decir, ¿qué es lo que está pasando? Ellos hacen karate y hacen kata. Bueno, entonces vamos a hacer un programa para que cuando un muchacho entre a la escuela a los 11 años y entonces cuando salga a los 18 tiene 7, 8 años de ese regimiento de ejercicio, para que cuando lleguen a los 18 años, entonces nosotros los sacamos y los metemos en el ejército, para que mandarlos en la primera fila que va, porque eran los perfectos soldados, como robots. O sea, fue una cosa muy triste y muy sinistra, de lo que es, como decir, tratar a la cultura de Okinawa como si fueran soldados, no como si no fueran personas humanas, y simplemente como carne de cañón. Carne de cañón, exactamente. Entonces ahí viene Itosu, y él también inventa esa kata y la saca de su sabiduría. Y empezó también eso ahí de cómo empezó el Pinan Shodan. Una cosa interesante que me contó a mí Nakata, que yo nunca oí en ningún lugar. La sabiduría común dice que Itosu creyó las 5 katas, Pinan Shodan, Nidan, Sandan, hasta la quinta. Nakata me dijo que no, él creó la primera. Él solo creó una. Pero entonces se la enseñó a un grupo, y cuando empezó el próximo curso, vinieron nuevos estudiantes que iban a aprender la primera, pero entonces vinieron los mismos estudiantes. Entonces ya ellos sabían la primera. Entonces, de ahí, y todo eso se dio cuenta, a lo mejor yo debo crear 2 o 3 o 4 más. O sea, es otro cuento diferente, pero en total, si es verdad o no es verdad, él creó 5 katas y las sacó de diferentes lugares. Estaba justamente en un libro en este libro de Josui Sensei, él hace una cita a Motobu Uchoki Sensei, que fue alumno de Anko Itosu, de manera superficial, o sea, no, pero que mantuvo una relación de amistad con Anko Itosu igual, y dice que lo fue a visitar ya Anko Itosu estando viejo, y unos alumnos le muestran un kata, diciendo, el pinan, y Motobu dice, pero eso es lo que tú me enseñaste a mí, que se llamaba Chanan. Dice, sí, sí, dice, y todo eso, pero a los muchachos jóvenes les gusta más, les parece mejor el nombre Pinan, y decidí que seguir lo que la juventud requería, una cosa así, ¿no? Pero ya que estamos en Choki Motobu, cuénteme la historia, ahora me dejó Okay. Okay. Esto me lo contó el Charles Gooding. Él estaba con Matsubayashi. Él vivió aquí en Hawái por muchos años. La familia de él es mitad japonesa, mitad americana. Y él es aquí una persona que todos lo conocen. Él trabaja de real estate, abogado de real estate. Y todo el mundo lo conoce. Entonces, eso, como él hacía karate, y mucha gente lo conocían a él por negocios o por karate, o porque él era el maestro de los hijos, lo que sea, mucha gente de Okinawa de aquí
como que le empezaron a decir, mira, yo tengo un librito aquí que yo te lo quiero dar a ti, o yo tengo aquí algo de karate. Entonces, él empezó a colectar estas cosas. Entonces, él como empezó la idea del karate de museo de Okinawa, Hawái. No quiere decir que había como un edificio de museo. Él tenía su oficina de ley y él tenía un cuarto pequeño que tenía un par de cosas en la pared y tenía el bo de Shinken Taira y el sai de otro Wow. señor y ciertas cosas así. Entonces, a veces venían extraños y decía, oye, yo quiero ver lo que tú tienes. Es, bueno, yo estoy trabajando ahora, ven después. Pero lo que él hacía cada año en el festival de Okinawa que mencioné, él como rentaba un pequeño espacio y ponía como una presentación de algún tema de algo de Okinawa o tenía relación con Hawái y también con la ayuda de la Universidad de Hawái y del Departamento de Estudios de la Cultura Okinawa, también él ponía una exhibición, o sea, era un museo virtual que se movía de aquí a allá. Pero entonces, muchas de las cosas que Charles aprendió de cuentos y de cosas y de artículos escritos en japonés de los 1900, quién sabe, que fueron artículos en periódicos de Hawái que tenían una parte que era de japonés por la gran cultura. Él leyó y tradució y vio muchas cosas. Todos sabemos que Motobu se peleó con un boxeador ruso en Japón y esa fama llegó a todo el mundo. Entonces, cuando en Hawái, como se ven la explotación de culturas, Ujú. ¿ok? Los okinawenses aquí trabajaban en la fábrica de azúcar, con la caña o de piña, de agricultura, y también cuando ellos venían, fueron explotados por las casas grandes como americanas o sea, le pagaban muy poco y Ujú. muchas horas. Entonces, había mucho problema con huelgas y que se quejaban de las condiciones de trabajo. Entonces, había como mucha fricción de negocios del gobierno y los okinawenses. Entonces, habían peleas y cosas. Cuando Motobu llegó en el barco a Hawái, alguien se dio cuenta, este es el Motobu que se fajó, no queremos que él entre a Hawái porque ya tenemos bastante problema. Ah, Entonces, él, como no es hoy en día, que tú te pones en un avión y vuelves a Japón en 5 horas y estás ahí. O sea, el barco regresaba en 30 días. Entonces, él fue como puesto en una casita adentro de la aduana y tuvo que quedarse ahí por 30 días. ¿lo No arrestaron lo 30 dejan, días? no era como arrestado, es simplemente tú no puedes pasar esta línea aquí, pero te puedes quedar en esa casa. Entonces, o sea, no fue arrestado, pero esto vino de un cuento de una persona de Okinawa que practicaba karate, que leyó en el periódico que el maestro Motobu estaba de cuarentena en esa casita y él pidió permiso que si él pudiera pasar y hablar con él y simplemente, entonces esta persona escribió de su historia con Motobu cuando estaba aquí como que no podía pasar de Así la que aduana. Motubo no pudo dar clases, no pudo... No pudo hacer nada, no lo dejaban porque se dieron cuenta, oye, si dejamos a este que viene aquí y él empieza a oír de los abusos de las compañías de caña, a lo mejor se forma una pelea. Pero Qué o sea, es interesante. un cuento interesante, pero fue verdad, fue verdad. A mí me llama la atención, ¿no? Cómo los lazos históricos que uno piensa, digo, yo ya no sé cuándo murió Motobu Sensei, pero debe ser fácil, no sé, 70 años, 80 años, no sé. Yo Eh, creo que sí. y de todas maneras, el nexo es casi inmediato igual, ¿no? O sea que estamos tan cerca históricamente. Este, Sensei, usted también tiene, por eso yo decía en mi introducción, que aparte de ser un sensei clásico, casi que arcaico en el sentido de una forma histórica de comprender y el karate y también de ejercerlo, ¿no?
Aparte de eso, es muy moderno, porque por ejemplo tiene un canal de YouTube que es fantásticamente exitoso. Me imagino que gran mayoría de los oyentes sabe de lo que estoy hablando cuando digo One Minute Bunkai. Eh, eh, Cuente un poquito cómo resultó esa idea y cómo hizo para que sea tan exitosa. Bueno, yo empecé con una idea, porque mira, yo soy eh, artista comercial. Ujú, Yo empecé diseñando revistas y todo lo que es de la prensa, del diseño. Y entonces también uno tiene que hacer una expansión y aprendí a hacer websites. ujú, O sea, yo, 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 yo tuve que aprender a ser muy, muy técnico. Entonces, yo puedo manejar el YouTube, diseño y video y todo eso. Entonces, como yo soy el vicepresidente de la organización de nosotros y soy uno de los principales que siempre le estoy dando a ellos ideas y yo pensé, a mi grupo, yo le voy a dar a ellos unas ideas que voy a filmar de hacer un bunker aquí o una cosa acá. Entonces, en pensando todo esto, también dije, bueno, no solamente mi grupo, yo tengo otros amigos míos que son de otros grupos, pero siempre estamos compartiendo. Yo voy a también darle a ellos accesos. Entonces también pensé, entonces, oye, hay otras personas que también somos amigos. Llegó un punto que yo dije, bueno, olvídate, yo lo voy a poner al público totalmente y que todo el mundo lo disfrute. Eh, Porque en total, yo nunca he dicho que esto es algo mío. Esto es algo que yo soy, como decir, temporariamente tengo esta sabiduría en mis manos y hay que pasársela a alguien. Porque ninguno de nosotros tenemos, como decir, ownership. ujú. Sí, Eh, o sea, no somos dueños de esto, no ¿no? somos dueños de nada de esto. Somos simplemente que estamos temporariamente capturándolo para que no se pierda en una cosa de extinción. Entonces, yo dije, olvídate, yo lo voy a poner al público. Entonces empecé a hacer los videos y lo pongo al público. Y simplemente, bueno, yo diría, esto le como tiene valor a mis amigos, a los miembros de mi organización y a cualquiera que le guste, bueno, si te gusta, te gusta. Eso no es problema. Y también, claro, yo no soy bobo y yo también pienso que es como buena publicidad para el grupo de nosotros. Pero lo más importante es que a través de esos videos, yo ni le he ganado ni un centavo porque uno tiene que ganar millones de views en Ujú. YouTube para que yo no lo hago por el dinero de todas maneras, pero el valor para mí más grande es todas las amistades y todas las personas que he podido conocer por ese canal. Y también por ese canal he podido también reclutar a otros maestros o sea, ha ayudado en la expansión de nuestro grupo, pero no mucho. Pero para mí ha sido algo con mucho valor porque a mí me gusta enseñar mucho. Yo no soy muy secreto con las cosas, simplemente tú quieres aprender algo y yo te lo enseño. A mí no me importa, porque en total tú puedes ver algo en el YouTube, pero no quiere decir que tú lo puedes hacer, No, porque pues, porque uno puede imitar, pero eso no quiere decir que uno entiende. ujú, Eh, y una de las cosas más interesantes es que yo vi que había muchos videos que la gente están como hablando y hablando y hablando y hablando y después a los 20 minutos te enseñan la técnica y lo que yo quería decirles, paren de hablar y déjame ver lo que quieres ver y no tienes que darme tanta explicación. Entonces yo dije, yo no voy a hacer así, yo voy a hacer en un minuto. Entonces cuando yo empecé a hacer los videos, yo estaba hablando y explicando y no había manera de hacer nada menos de 5 o 7 o 8 minutos. Y yo dije, no. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, yo siempre me acuerdo que mi maestro siempre decía el concepto Mitori Geiko, que es como Geiko es el estudio de práctica y Mitori es mirar. O ujú. sea, tú miras y aprendes. Y dices, lo voy a hacer Mitori Geiko.
Yo no voy a hablar nada, yo simplemente lo hago y tú lo miras. O sea, si tú no lo puedes entender, eso no es mi problema. Pero tú puedes llegar a un punto que lo entenderás. Pero tú tienes, o sea, cada uno de nosotros tenemos que llegar al punto de subir a nuestro entendimiento eh, para poder traer nueva información. Cada nueva información que uno tiene está basada con una base de información anterior que entonces uno puede dar como paso a paso para subir la escalera de lo que es el entendimiento de todo. Entonces lo hice sin voz, lo hice simplemente con video. Yo tengo un muchacho amigo mío que es un músico fantástico y él me hizo toda la música del background y todas esas cosas y ya tengo creo que como 90 y pico de videos. No he hecho nada por un largo tiempo ahora estamos en el COVID-19. ¿Sí? Es verdad. Pero bueno, desde este lado de la pantalla, yo los veo siempre y hay cosas que los veo como videos muy informativos, tienen una cualidad pedagógica de alto nivel, incluso porque usted siempre, por ejemplo, muchas veces el video empieza con usted corrigiendo la distancia del ataque. Dice, por Sí. ejemplo, el golpe debe penetrar, ¿no? No, y que eso es algo, es un fallo que yo veo en el 95% de todo el bunkai que hay en los medios sociales, que en realidad uno necesitaría moverse para defenderse del golpe, porque el golpe para siempre 20 centímetros antes de hacer Claro, impacto. claro. Incluso también usted siempre hace un trabajo excepcional de la distancia y no solamente o sea, de entrar, de compenetrar, y puede utilizar la misma técnica de varias formas. Incluso ayer estaba viendo un video suyo que no es del One Minute Bunkai. Estaba haciendo, quizás es el One Minute Bunkai, o otra serie en la que habla, por ejemplo, tres variaciones del Yoda Nuke, me acuerdo. Sí. Eh, y en una, el Uke no reconoce que usted le acaba de marcar un golpe partiendo las costillas y tiene una pequeña reacción como que va a hacer algo. Y me encantó porque usted lo mordió. Lo mordió y el hombre saltó de dolor. Eh, Sí, eh, sí. no sé si se recuerda ese video. Eh, Sí, sí. Yo he mordido más de una vez. Sí. y eso es una fantástica manera, posición táctica, es decir, dónde estoy, qué puedo hacer y qué es lo que me da una ventaja táctica y utilizarlo, ¿no? Eh, Sí. y pienso que desde esa perspectiva esos videos son muy informativos. A mí, la verdad que me han abierto los ojos a distintas opciones de una técnica de base, ¿no? Y Mira, pienso que una de las cosas que yo quería hacer eh, como un principio de diseño a propósito de los videos, yo no quería hacer lo mismo que hizo otra persona, porque eso es una pérdida de tiempo. Al principio, muchas ideas y salieron muchos videos en poco tiempo. Y una razón porque ya no se ven tantos, porque también estoy un poquito más complicado con mi tiempo, pero también se ponen más escasas. mm, Y también hay ciertas cosas que no estoy listo de poner públicamente. Pero también lo que pasa es que yo, yo siempre digo, porque como soy un artista comercial, yo tengo como el cerebro de artista, que como uno piensa diferente, como un Picasso, que sea, yo no soy Picasso, pero, o sea, la persona que tiene el centro del cerebro con mucha imaginación, eh, muchas veces ve las cosas diferentes, como decir de una persona que es un matemático, ujú. que no tiene ninguna imaginación, o sí o no. Eso no es verdad, los matemáticos tienen imaginación, pero es un poquito diferente. Eh, entonces, yo miro una técnica y yo tengo que hacer la técnica de una manera de que yo no es lo primero que yo pienso. Y también me trato de poner en los ojos de la persona que está mirando el video para darles a ellos un aspecto completamente diferente de lo que es el common knowledge, la sabiduría general de que todo el mundo piensa y mira esto y dice, oh, sí, eso es lo que se ve.
Ujú. Entonces, por eso también que muchos de los videos toman un poquito de tiempo porque no es fácil pensar en tantas cosas. O sea, yo quiero dar algo diferente, que no es lo que todo el mundo hace. Ujú. Entonces, muchos de los videos son cosas que yo he como eh, adaptado de otras artes marciales. O sea, no, nada es 100% original. Como yo dije, ninguno de nosotros inventamos nada. Exactamente. Estamos pasando, pero yo veo algo de otra arte marcial y yo digo, eso lo puedo poner en este lugarcito aquí, en esta Mm. cata. Es perfecto, ¿por qué no? O sea, no hay ninguna ley que uno no lo pueda hacer. Otras cosas, sí, me los han enseñado eh, no solamente un maestro, muchos de los maestros que yo he tenido. Y ok, eso me lo enseñó este maestro y por supuesto yo lo puedo usar. Otras cosas son cosas que yo he inventado, que Ujú. yo no he visto a alguien hacer hasta ahora, o que primero yo la inventé, pero después vi que otra persona lo hizo. Pero o sea, cosas que yo no tuve influencia de afuera Ujú. por simplemente el proceso que yo siempre estoy mirando un movimiento y qué puedo hacer aquí, ok, ya yo sé eso, ¿qué más puedo hacer aquí? Y si lo hago y si tengo el pie derecho para adelante sería diferente, si tengo el pie izquierdo para adelante sería diferente. Siempre estoy analizando las cosas porque uno no sabe cuál pie va a estar adelante o atrás en cualquier momento. Entonces uno tiene que simplemente mirar todas las variaciones que se pueden salir de ahí. Eh, una de las cosas del One Minute Bunkai que de verdad me dio mucho placer es que una persona me mandó un email y me dijo gracias por no hacerlo con audio de hablar porque yo soy sordo. Ah, qué bien. Y yo dije, perfecto. O sea, cualquiera lo puede ver y disfrutarlo. Sí, porque no Es tiene, no tiene texto, no tiene audio, no tiene nada, es claro, simplemente karate. sí, y es algo que uno usualmente no piensa, a menos que uno tenga alguien que en su familia y esa cosa está directamente en la mente de uno. Sensei, cuente un poquito entonces de lo que es un mundo actual, ¿no? El Centro Kukai, o sea, todo ese proyecto que usted viene hace ya con décadas, ¿no? Trabajando en este proyecto. Cuente sobre su organización, cómo surgió, cuáles son sus fines, etcétera. El Sentoku Kai, nosotros todos éramos Seibukan. El Seibukan es una escuela fundada en 1962 por Senryo Shimabukuro, el sensei que fue estudiante de Shotoku Kian. Eh, eh, y el sistema de Kian tiene ocho katas. Kian enseñó a Tatsuo Shimabukuro, fue una gran influencia en el Ishin Ryu, un poquito en Matsubayashi, pero Kian era uno de los dos o tres maestros de karate de Okinawa que son como el Itosu, el Kian, el Chibana, uno de esos nombres grandes. Entonces, la escuela de Seibukan, eh, eh, como muchas de esos tiempos eran soldados en la época de los 1960, de la era de Vietnam, que fueron allá, entonces regresaron a Estados Unidos y empezaron a practicar y en el 1978 se formó la Asociación Internacional del Seibukan y el presidente internacional era el Senpo Shimabukuro, que todavía vive y tiene como 77 años. Ok. Y entonces uno de los estudiantes del padre de él, que murió en el 62, era el presidente de la división de los Estados Unidos. Y entonces ahí empezó ese grupo. Yo entré en ese grupo en el 98. Eso fue cuando que diga, eh, en el 1985 entré. Ok. Eh, entonces, en el 1990, que tengo los años pensando en inglés y en español, me confundo. Dígalo en inglés, yo lo... En 1996, Sí. hubo un gran problema con el líder de la división de los Estados Unidos,
Edward Takai, y muchos de nosotros rompimos con él y con Seibukan. Ujú. Entonces, ahí fue como el principio del grupo. El fin. Nunca se recuperó. Ujú. Entonces, el maestro mío, que era como el segundo bajo de Takai, eh, y mi maestro, por supuesto, yo le dije, donde usted va, yo voy, no te Ujú. preocupes. Right? Él dijo, bueno, cualquiera que quiera entrenar, nos podemos reunir y hacer algo y vamos a crear una nueva casa de nosotros. Entonces, en el 1997 tuvimos una reunión en Tennessee, en los Estados Unidos, y entonces formamos el Sentoku Kai oficialmente. Tuvimos como un año en preparación hablando de qué nombre le vamos a dar. Entonces, el Sentoku Kai es un kanji del Zenryo, el primer nombre del Zenryo Shimabukuro. Toku es Chotoku, el segundo kanji del maestro Kian, y el Kai es organización o grupo. Entonces, básicamente es como estos dos maestros, el grupo, y seguimos con ellos. Y hemos estado bastante bien como un grupo, no hemos tenido ningunos problemas. Y hasta ahora, hace varios años, también a través del One Minute Bunkai, conocí a un maestro en Italia que era un ex Shotokan, y ahora tenemos 4 escuelas en Italia, y eh, hace como 8 meses tenemos un dojo en Alemania, Ujú. que es otra persona que se fue del Seibukan, y hace como 4 o 5 meses tenemos una nueva persona en Francia. Y Bueno, si tenemos, viene ¿En dónde en Alemania? Porque yo estoy a 3 horas de Alemania, o sea que si viene para Europa tiene que venir a Dinamarca, Sensei, ¿eh? bueno, claro, claro. Eso tenemos que hablar para hacer un plan. Y tenemos otro dojo en Barranquilla, Colombia, en Mm. Sudamérica. Ok, entonces Y va creciendo de a poquito. poquito a poco. Eh, yo veo que el karate en los Estados Unidos es una cosa muy pésima. Aquí la juventud, o sea, los padres de nosotros, ¿ok? Ujú. Yo estoy seguro que tú oíste las palabras, "Oh, la juventud de hoy está loca, son unos estúpidos, no saben lo que están haciendo". Siempre es lo mismo. Sí. Pero lo que pasa hoy en día es que la juventud de hoy también es loca, pero de otra manera diferente, porque se creen que se lo saben todo. Y el problema es que anteriormente no había el Internet. O sea, el que se cree que lo sabe todo sin tener ningunos datos está equivocado, pero el que se cree que lo sabe todo y tiene muchos datos, pero todos están cachicambiados y con errores y no tienen la lógica atrás, todavía están equivocados. O sea, mucha de la juventud de hoy se ha enamorado del BJJ y el MMA. Ujú. Yo no le tengo ningún problema con el BJJ, porque yo fui un judoka y Ujú. yo practiqué todo el newaza que quería hacer por el resto de mi vida. Eh, y me encanta el judo y me encanta todo eso, pero no me interesa, porque simplemente tengo un cerebro y el cerebro mío me dice, no hagas algo que te va a poner en el hospital, ¿ok? Todo lo que es newaza es muy, muy duro con el cuerpo. Ujú. Es un juego para la gente joven. Uno llega a una edad que tienes que ser inteligente, y mira, todos los maestros del Sentoku Kai que se metieron en eso, lo hicieron por 4 o 5 años y ya no lo hacen más porque, oh, me rompí la rodilla o la espalda me duele o tengo algo permanentemente o ya no puedo hacer esto, porque es muy duro. Ujú. Uno no puede hacer eso toda su vida. Eh, y por supuesto, el MMA empezó en algo, pero es como decir, es boxeo profesional. Pero todas estas cosas, es como decir, algo bonito, brillante, que la juventud lo mira y se enamora con eso, y ya, entonces le hacen burla a las artes marciales Es tradicionales. verdad, sí. Pero Y sí, no, me parece que no es solamente.
no es solamente Estados Unidos, ¿no? Digo, y creo que usted tiene toda la razón y no se limita a las artes marciales tampoco. Digo, hoy Sí, tenemos sí, movimiento internacional que niega la validez de las vacunas, por ejemplo. O sí, tenemos un sí, movimiento internacional que dice que la Tierra es plana. sí, Eh, sí. digo, es como usted dice, tienen acceso a toda la información, pero la procesan de una forma que no los hace más sabios, sino que los hace más tontos. Y lo mismo ha pasado en las artes marciales. Creo, a mí yo lo que tengo, yo tengo siempre tengo una relación ambivalente con Estados Unidos, porque por un lado Estados Unidos siempre tiene a todo nivel, sea a nivel científico, a nivel de la cocina, a nivel de karate, tiene lo mejor y también tiene lo absolutamente peor que pueda haber. Siempre Sí, sí. como que, no sé por qué es así, pero siempre contiene los dos extremos. Es como un universo muy, muy loco Estados Bueno, Unidos. simplemente con lo que está pasando aquí con la política, Mm, los extremos no han sido tan extremos como ahora, porque sí, como tú dices, hemos tenido gobiernos que son, vamos a decir, bastante buenos y ahora tenemos el peor gobierno que se ha visto, no sé. Bueno, yo lo comparo con Mussolini o Hitler o Pol Pot en Camboya, no sé, pero es un extremo total sí, que también, como tú dices, es algo como que está empujando que mientras más bruto uno es, más inteligente es, porque es como decir, no vamos a prestarle atención a la ciencia, a la tecnología, a todo lo que es sentido común, a todo lo que es una decencia humana entre nosotros. Yo no puedo creer lo que está pasando aquí. O sea, yo soy ciudadano naturalizado en 1972, pero yo he viajado el mundo entero. Yo nací en Cuba. Yo no soy, como decir, americano 100%, bla, 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 USA, lo que sea. Pero yo me considero a mí un ciudadano de este mundo entero, porque es de este tamaño. Es el punto azul que se ve de, de millones de millas. Y todas estas diferencias pequeñas que se ven no tienen sentido, mm. porque somos insignificantes al final de todo. Y es un movimiento, es un desarrollo que da miedo, ¿no? Incluso, no sé si usted lo vive, Sensei, en su práctica diaria común, o sea, no me refiero ahora durante el COVID-19, pero que las generaciones del Internet, las generaciones de la computadora, del smartphone y de todo esto, que les cuesta estudiar artes marciales porque no hay un resultado inmediato. No es abrir la aplicación y obtener lo que Sí, uno necesita, o entrar en Google y obtener exactamente la información que uno busca, sino que hay un montón de desconocidos y hay que tirarse al agua y navegar y descubrir, ¿no? Y sudar y pasar dolor por entre medio sin saber si hay una meta. A mí mis alumnos siempre me piden, pero sí, pero quiero saber cuál es la meta, que sí, no hay. y es como eso que se oye mucho, que no es la meta, es el proceso del camino, Ujú. del proceso de mirar la meta, pero la meta es como, es como manejar a través del estado de Texas. Tú manejas por 16 horas y piensas que llegaste al borde con Arizona. No, entonces te ves un plano con montañas que hasta el final del mundo. Son dos días y medio, 3 días para cruzar a Texas. Uno no llega a la meta esa. No, exactamente. Aparte, cada vez que uno cree que va a llegar, como que se la corren, ¿no? Se corren este. Sensei, ¿usted qué piensa? Hoy ha sido una entrevista que es absolutamente de mi gusto porque es el arte marcial del Karate Do, ¿no? Pero usted ve una cualidad formativa en el karate. ¿El karate sirve para formar seres humanos? Es una buenísima pregunta. Es,
es parte como cultural, Mm, como decir, como decir el bebé que crece en una familia racista va a ser racista. ujú, Pero eso fue algo que se le enseñó a ser racista. mm, Si crece en una familia que no tiene ese aspecto, no lo va a hacer. El karate, yo no creo que es algo que contribuye a la totalidad del carácter de una persona, pero es algo que si uno tiene ya, como decir, un carácter, integridad, honestía, es una cosa que te va a ayudar mucho a seguir y te va a desarrollar mucho más. Pero si uno ya tiene con problemas, si es un narcisista, si es un ladrón, si es un cobarde, va a usar el karate para echarle más candela a ese fuego de mm, lo que son esas cosas que son las peores cosas del estado de ser humano. ujú, Eh, pero todo depende. mm, Pero es como decir, si tú le das un revólver con balas y está lleno a un muchacho, a un niño, él no tiene la maduría de saber qué es lo que es la responsabilidad, ¿cómo se dice? La responsabilidad moral ujú. de lo que es usar eso para matar a alguien, aunque lo mate accidente o no, es muy peligroso. Eh, Es por verdad. eso es que a mí no es que no me gusten los niños, yo nunca he enseñado a muchachos. Y el problema es que si uno no los agarra cuando son jóvenes, es difícil agarrarlos después cuando tienen novias y se complican y lo que sea. Pero es que a mí, yo no quiero perder tiempo en eso. Yo quiero enseñar el total de lo que yo sé para enseñar una arte marcial completa, lo mejor que pueda. Pero también uno tiene que tener mucho cuidado porque he tenido estudiantes que me he arrepentido de enseñarle lo que enseñé porque no tienen el carácter perfecto. Y hoy en día yo tengo mucho cuidado. Mm. Eh, Es verdad, es necesaria una gran responsabilidad, es una gran responsabilidad el hacer este tipo de cosas. Sensei, ya le estoy robando 1 hora y media de su tiempo. Eh, me gustaría poder seguir si usted yo, está interesado en algún yo, momento podemos hacer otra yo, más. yo estoy bien. Si quieres seguir, seguimos. Bueno, muchas gracias. Eh, pero entonces, ¿qué ve para el futuro? Estamos en una situación, en algunos aspectos estamos en la mejor situación de la historia de la humanidad para aprender y para divulgar y para profundizar en el karate. En otros aspectos estamos en la peor situación de la historia de la humanidad. Eh, ¿Qué ve para el futuro, para el karate? Puede ser que, como todo, es un proceso cíclico. Ujú, Mira, ahora viene en el 2022 son las Olimpiadas, ¿no? ujú. Y ahí entonces vamos a tener el karate en las Olimpiadas. Que ya veo que te estás moviendo la cabeza y yo estoy igual. O sea, eso va a ser horrible, pero puede ser que algo positivo salga de ahí y lo estoy mirando de esa manera, porque si no lo veo de esa manera es como que quiero tirarme y llorar, ¿ok? Pero como empezó la era de Bruce Lee, ahí es cuando todos nosotros, todo el mundo quería hacer Kung Fu y todo el mundo quería ser Bruce Lee. A lo mejor las Olimpiadas, que siempre han sido algo muy emocional, muy poderoso, los países compitiendo y los mejores del mundo. Y digo los mejores del mundo en, como decir, gimnasia, pero yo no digo que los mejores del mundo en el tema del karate de Olimpiada, no, Mm, porque son los mejores del mundo en eso, pero no en el karate. Pero a lo mejor de ahí sale una generación joven que ven eso y dicen, mami, yo quiero hacer karate, no quiero hacer fútbol. mm, Y quién sabe si de ahí algunas escuelas tradicionales como las de nosotros podemos traer sangre nueva al dojo, pues eso sería algo positivo, pero yo no voy
aguantar mi respiración para esperar que se pase. Pero quiero ser optimista, pero un poquito. Sí, a mí mi gran temor en ese sentido es que la participación en las Olimpiadas culmine este proceso que viene ya de muchas décadas en la pauperización del karate y pase con el karate lo que, bueno, ya está pasando, ¿no? Lo que pasó con el taekwondo, lo que pasó con el judo, entra el gran dinero y bueno, digo, bueno, el resto es historia. Bueno, y también puede ser que, quién sabe, en 2 o 3 años haya una nueva onda y de momento tenemos muchos más estudiantes y algo pasa. La gente se aburre de lo que han hecho y quieren buscar algo más, porque una de las cosas que he visto que es interesante, he tenido varias personas que vienen y dicen, mira, he hecho MMA, he hecho BJJ, he hecho todas las letras que tú me quieres dar y quiero volver a algo tradicional. Entonces, eso es un ciclo. Sí, ¿no? Bueno, eso puede pasar. Si es así, bienvenido sea, porque creo que Claro. una persona que ha hecho ese ciclo es mucho más madura Sí. ¿no? Sensei, ha sido un gustazo. Ahora cuando termine la grabación, no me corte, por favor. ¿Cómo no? Estoy muy agradecido por el tiempo que nos ha dado. Ha sido una entrevista repleta de información, de historia, de tradición, y de información que es nueva para mí, creo que para gran parte del mundo del karate normal, por así decirlo. Estoy muy agradecido por la oportunidad y espero poder volver a entrevistarlo nuevamente. Y bueno, hasta la próxima, Sensei. Muchas gracias, es un placer. Si tienes comentarios, propuestas para temas que quieres escuchar o proponer una entrevista, contáctanos a través de nuestra página web.